Bueno, entonces vamos con la fisiopatología de la tuberculosis. Lo primero que tenemos que saber es que este Mycobacterium tuberculosis se contagia a través de una vía inhalatoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que inhalar? Bueno, la transmisión es de humano a humano. Entonces, un humano que esté infectado con el Mycobacterium tuberculosis y que tenga la enfermedad activa va a ser infeccioso. En el momento que este paciente tosa y libere las goticas de aerosol que contienen a la micobacteria al interior de ellas, ahí es cuando va a correr riesgo cualquier persona de infectarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona inhala estas goticas se conocen como goticas de Fluch, y en el momento en que se inhalan estas goticas de Fluch podemos tener cuatro posibles desenlaces. El primer desenlace es que hay una eliminación inmediata del organismo. El segundo es que se desarrolle una tuberculosis primaria en caso de que las goticas sean capaces de alcanzar el espacio alveolar. Y a partir de esto pueden ocurrir tres desenlaces, que son o que se presente una tuberculosis latente, o una tuberculosis postprimaria, o una tuberculosis primaria progresiva. Entonces, definamos cada una de estas cosas para poder comprender mejor. Entonces, el primer desenlace que dijimos que podía ocurrir es la eliminación inmediata del organismo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando las gotas que inhala la persona no son lo suficientemente pequeñas para alcanzar el espacio alveolar. ¿Por qué? Porque resulta que estas gotas que son superiores a un tamaño de 10 micras se quedan trabadas en las paredes bronquiales y en el moco que recubre a esas paredes bronquiales. Entonces, una vez quedan atrapadas esas goticas, los cilios que están en el epitelio bronquial van a barrer todas esas sustancias hacia el exterior, eliminando el organismo del cuerpo. Entonces, esa sería la explicación de por qué puede darse una eliminación inmediata del organismo. Pero ahora, ¿qué ocurre si las goticas son de 1 a 10 micras? Entonces, esa gotica con Mycobacterium tuberculosis va a llegar al espacio alveolar. Y en el espacio alveolar se va a encontrar con los macrófagos alveolares. Entonces aquí tenemos en todo su esplendor al macrófago alveolar, quien se encontró con una serie de bacterias tuberculosas. Entonces, ¿el qué hace? Él las fagocita. Las fagocita gracias al reconocimiento de PAMPs y DAMPs, que son moléculas que se encuentran en las membranas de la micobacteria, que son reconocidas por los macrófagos alveolares y que permiten que éste las fagocite. Una vez las han fagocitado, ellas quedan dentro de algo que se conoce como el fagosoma. Este sería el fagosoma, esto que vemos aquí en azul claro. Entonces, en cualquier condición normal, un fagosoma debería fusionarse con un lisosoma posterior a la fagocitosis de un agente infeccioso. ¿Para qué? Recuerden que los lisosomas están compuestos de enzimas hidrolíticas que se encuentran al interior de este lisosoma. Entonces, cuando se fusiona el lisosoma con el fagosoma, todas esas enzimas hidrolíticas son liberadas en el lugar en donde están estas micobacterias tuberculosas y ellas se encargan de destruir a las bacterias para que sean eliminadas y además sean presentadas a los linfocitos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Con Mycobacterium tuberculosis es bastante complejo porque esta bacteria tiene varios mecanismos de evasión. Entonces, en este caso, en algunas situaciones, Mycobacterium tuberculosis es capaz de evadir la unión del fagosoma con el lisosoma. Es decir, algunos van a ser capaces de evadir esta fusión, mientras que otros, si van a fusionarse, van a ser degradados y una vez degradados se va a presentar el antígeno en la membrana del macrófago alveolar para llamar a los linfocitos y una vez los llamen presentarles los antígenos de las micobacterias tuberculosas. Pero como les digo, en un gran porcentaje de los casos esta fusión del fagolisosoma no existe, no se da. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que estas micobacterias comienzan a replicarse descontroladamente al punto de crecer tanto como para romper el macrófago alveolar y destruirlo, y siguen su crecimiento dentro del parénquima pulmonar hasta que los coja otro macrófago alveolar y repitan el mismo proceso. Entonces, por esta razón es tan difícil de erradicar esta infección. Entonces, a pesar de que
Mycobacterium tuberculosis tiene mecanismos de evasión, sigue siendo posible el llamado de otros leucocitos. Entonces, ¿qué hace el macrófago alveolar ante esta situación? Él llama a otros macrófagos para que vengan y se coman todas estas micobacterias que están en el parénquima. Llama también a los linfocitos, que estos linfocitos van a llegar a recibir la presentación antigénica de estas micobacterias. Va a liberar factor de necrosis tumoral, que lo que va a hacer esta molécula es prácticamente generar destrucción tisular, a ver si de esa forma somos capaces también de eliminar las micobacterias, y esto pues finalmente va a favorecer un daño del tejido. Y llamamos a los neutrófilos también para que vengan a ayudar en la respuesta inflamatoria. Entonces, adicionalmente, también tenemos la liberación del interferón gamma, que junto al factor de necrosis tumoral son los responsables del daño tisular y después la remodelación tisular consecuente que lleva a una fibrosis del parénquima pulmonar. Entonces, esta es como toda la respuesta que se produce inicialmente cuando llega esta micobacteria tuberculosa. El problema es que esta respuesta linfocitaria tiende a demorarse un buen tiempo, más o menos de 2 a 12 semanas. Entonces, realmente no es mucho lo que se puede hacer hasta que ellos lleguen y la replicación de estas micobacterias está descontrolada. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se intenta hacer para poder contener la infección? Porque sí, algunos van a poder ser destruidos, pero hay una gran cantidad de bacilos tuberculosos que no los vamos a poder degradar por la misma situación de sus mecanismos de evasión. Ellos están evadiendo a la unión del fagolisosoma y tienen un montón de mecanismos de evasión más para no permitir que los demás leucocitos les puedan hacer daño. Entonces, ¿cuál es la solución que termina encontrando el sistema inmune para poder contener la infección? Rodear a todas estas micobacterias tuberculosas, y una vez las han rodeado en lo que conocemos como el granuloma, vamos a liberar enzimas hidrolíticas tales como perforinas, como gramzimas, vamos a liberar factor de necrosis tumoral, vamos a liberar interferón gamma, y todo lo vamos a botar en este centro en el que se encuentran las micobacterias tuberculosas para destruirlas. Acabamos con todo lo que está aquí, pero no solo acabamos con las bacterias, sino que también acabamos con el parénquima. Entonces, la respuesta inmune es lo que realmente termina dañando este tejido pulmonar y produce algo que se conoce como la necrosis caseificante. Se le conoce como necrosis caseificante por el aspecto que da, como de color que se asemeja como a un queso. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar uno de estos granulomas que finalmente hizo la caseificación y tomó este aspecto. ¿Ok? Entonces, todo esto que acabamos de hablar corresponde a la tuberculosis primaria y es la respuesta inicial de toda persona que ha sido infectada por Mycobacterium tuberculosis. Ahora, la pregunta es ¿qué pasa después? Después pueden haber 3 desenlaces posibles. ¿Cuáles son estos? Entonces, el primero es que haya una tuberculosis latente. Entonces, si el sistema inmune del paciente es lo suficientemente inmunocompetente, va a contener dentro del granuloma la infección y va a ser capaz de destruirla, no por completo, pero la va a mantener ahí quieta, no va a seguir replicándose, no va a crecer y esta persona no es infectante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo que no la alcanza a destruir completamente? Porque al interior de este casium, de esta caseificación, quedan algunos bacilos tuberculosos, poquitos, pero quedan ahí vivos. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Tenemos otra definición que es la tuberculosis primaria progresiva. Esta hace referencia al paciente que no es lo suficientemente inmunocompetente como para contener la infección. Entonces, los bacilos siguen replicándose, el sistema inmune del paciente no es capaz de contener la infección y eventualmente esos bacilos tuberculosos alcanzan los vasos sanguíneos y se diseminan a través de los vasos sanguíneos haciendo algo que se conoce como la tuberculosis miliar. Entonces, ¿por qué se le conoce como tuberculosis miliar? Porque resulta que todos estos bacilos tuberculosos que se van viajando por la sangre van y se ubican en todos los tejidos que sean ricos en oxígeno y ahí van a desarrollar la misma respuesta, van a llegar macrófagos y los van a comer, van a terminar formando otra vez todo un granuloma, pero son granulomas chiquitos que se van a presentar a lo largo de todo el cuerpo. Entonces a estos granulomas
glóbulos más chiquitos se les conoce como tuberculosis miliar. Y la tuberculosis postprimaria, que es el desenlace que puede ocurrir si una persona que inicialmente tenía una tuberculosis latente y que inicialmente era inmunocompetente, ahora tiene una inmunosupresión y eso hace que ya no sea capaz de contener a la bacteria, y esas bacterias que estaban vivas dentro de la necrosis caseificante van a despertar nuevamente, van a volver a proliferar, a replicarse de nuevo y van a causar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, estos son los tres posibles desenlaces que pueden ocurrir fisiopatológicamente hablando. Ahora, ¿qué factores de riesgo son los que facilitan que aparezca la infección por Mycobacterium tuberculosis, especialmente que se desarrolle la tuberculosis postprimaria y la tuberculosis primaria progresiva? Que exista una inmunosupresión de cualquier causa. Entonces, por ejemplo, una persona infectada con el virus de inmunodeficiencia humana está expuesta a que esto le pueda ocurrir, ya que no va a poder dar una respuesta suficientemente competente. O, por ejemplo, que esté usando inmunosupresores, como por ejemplo los glucocorticoides orales, o que por ejemplo esté en quimioterapia. Los agentes quimioterapéuticos son inmunodepresores. La edad, el sexo y la raza. La desnutrición también se ha visto asociado con un mayor riesgo de tuberculosis, el hacinamiento, ya que estas micobacterias tienden a abundar en estos espacios de hacinamiento, como lo son las cárceles, por ejemplo. Pacientes con bajos recursos, sobre todo porque sus hogares no se caracterizan por tener una ventilación adecuada, pacientes diabéticos o pacientes con neoplasias como el linfoma de Hodgkin o la leucemia, en los cuales en los que se ve comprometida la respuesta inmune, también son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Ya hablamos de fisiopatología, factores de riesgo. Ahora en el siguiente video vamos a hablar de manifestaciones clínicas.